Hola y bienvenido a nuestro tiempo de reunión familiar semanal. Este es un espacio que como iglesia tenemos apartado para Dios, donde tenemos el deseo que sea Él mismo hablando nuestro corazón, iluminando nuestro entendimiento para que cada día podamos aplicar mejor los principios que encontramos en la palabra de Dios. Para iniciar, ¿qué te parece si oramos y le damos gracias al Señor y le pedimos su dirección para que podamos sacar de este espacio que vamos a compartir el mejor provecho? Señor Jesús, hoy te damos gracias por el privilegio que nos das de estar vivos. Cada día que tú nos das, cada día que tú nos regalas, es una oportunidad maravillosa para testificar de ti, para adorarte, Señor, para glorificarte con todo lo que hacemos, con todo lo que somos en nuestro diario vivir. Te pido que por este tiempo que vamos a compartir seas tú quitando toda distracción de nuestro alrededor, que sea un tropiezo o un obstáculo para recibir tu palabra con libertad, con tranquilidad, sin estrés, sin los afanes del día a día. Calma, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Permítenos estar en la mejor disposición de aprender. Pon en nosotros un corazón humilde, un corazón entendido, que acepte, Señor, lo que tú quieras hablarnos hoy. En tu nombre hemos orado, te damos gracias. Amén. Como has visto en pantalla, el mensaje que estaremos tratando este día se titula La percepción del fracaso. Fracasar es una experiencia desagradable, pero muy común entre nosotros como seres humanos. Si pensamos en lo que ha transcurrido de este año 2020 y hacemos un resumen de nuestro 2020 y lo ponemos en una balanza donde de un lado tenemos el éxito y del otro lado tenemos el fracaso, tal vez la balanza se inclinaría un poco más hacia el fracaso. Porque debido a situaciones que se han salido de nuestro control, también nuestra vida se ha salido un poco de control y las cosas que habíamos planeado no han salido como lo esperábamos. Esto nos tomó por sorpresa a todos y creo que la mayoría de nosotros se ha visto afectado, salvo algunas excepciones a la regla que normalmente siempre las hay. Cuando asistimos a una iglesia o escuchamos mensajes cristianos, es probable que también hayas oído la expresión Dios tiene grandes planes para ti. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Y si bien esto es totalmente cierto, muchas veces parece ser lo único que estamos buscando de Dios. ¿Cuál es el plan que Él tiene para mí? ¿Cuál es el propósito que Él tiene para mí? Y hacemos de Dios un cumplidor de sueños y nos olvidamos que Dios es un rey y que como rey Dios es soberano. Y aunque esperamos muchas cosas de Él, Dios se mueve a su ritmo, a su tiempo y está obrando en cada uno de nosotros de maneras diferentes. A los ojos de este mundo, el que falla es alguien malo y el que no falla es alguien bueno. Muchas veces pensar de esta manera deja de lado cuáles son las motivaciones del que falla o cuáles son las motivaciones del que logra el éxito. También dejan de lado el por qué o el para quién hacemos las cosas. Muchas veces las cosas que logramos las hacemos solo para que los demás nos miren y ahí pierden peso nuestras intenciones y la razón del por qué hacemos lo que hacemos. Hoy estaremos entonces abordando un poco este tema y vamos a hablar sobre cómo el fracaso sí se puede ver desde otro ángulo y ese ángulo es desde la perspectiva de cómo Dios ve el fracaso. Vamos a iniciar entonces. Vamos a ir a la Biblia y vamos a leer un poco sobre el profeta Jeremías. Uno de los rasgos principales por los que recordamos a Jeremías es porque casi nunca dio en el blanco. Normalmente cuando estudiamos este libro hablamos precisamente de temas como el fracaso, la depresión, la tristeza, la falta de resultados. Jeremías es uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento y su tarea y el oficio que el Señor le entregó
el llamado que Dios le dio fue un llamado muy complicado y a nivel de resultados poco gratificante. El profeta Jeremías vivió alrededor del año 640 antes de Cristo al 570. Murió aproximadamente a los 70 años. Y su servicio a Dios duró 40 años. 40 años él estuvo trabajando como profeta. Ahora, la pregunta sería si en términos de resultados o en términos de lo que Dios esperaba de Jeremías, su vida fue un fracaso o no fue un fracaso. El mensaje que él tenía que transmitir al pueblo de Israel era un mensaje duro y contundente. Y por ese mensaje duro que él debió darle a los israelitas fue juzgado, fue maltratado y tuvo que experimentar una cantidad de situaciones que nosotros llamamos fracaso. Vamos a leer un poco sobre el mensaje que él debía darle a los israelitas. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes. Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa, las canciones alegres, no se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Miren qué mensaje tan fuerte tenía que dar Jeremías al pueblo de Israel. Dice él que por más de 23 años les estuvo dando el mismo mensaje. O como dirían algunos, por 23 años estuvo con el mismo sonsonete. A veces cuando Dios no actúa inmediatamente, pensamos que tal vez la sacamos barata o creemos que tal vez Dios ya no va a actuar. Pero este fue un punto de quiebre donde Jeremías no solamente les estaba diciendo que no habían escuchado, porque si prestaron atención al pasaje que acabamos de leer, en varias ocasiones escuchamos esto, ¿no? Ustedes no escucharon, ustedes no quisieron escuchar, porque no me escucharon, ahora estas van a ser las consecuencias. Como no le creyeron a Dios, como no le creyeron al profeta Jeremías, que estaba delegado por Dios para transmitir su mensaje, Dios los disciplinó fuertemente. Y miren cómo en esta situación Dios usa al rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia y que no era precisamente el bueno de la historia o el bueno de la película, sino el villano. Dios decide darle poder a este rey, dice: lo voy a nombrar como mi servidor para que a ustedes los aflija, les traiga dolor, les quite la risa de sus caras. Fue un punto de quiebre donde Dios se cansó de la rebeldía, se cansó de la necedad del pueblo de Israel. El problema es que a Jeremías el dar este tipo de mensajes le trajo lo que podríamos llamar muy mala suerte.
porque la gente y ninguno de nosotros si escuchara este mensaje se pondría feliz y diría, ah, bueno, muchas gracias, Jeremías, Dios te está usando muchísimo, sino que tal vez diríamos, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes decirme esto? ¿Cómo vas a hablar que Dios va a hacer todo esto? Y la realidad es que este era el llamado que Dios le estaba haciendo a Jeremías. Dice aquí en pantalla, el éxito conforme al corazón de Dios no se mide conforme a nuestra percepción, sino conforme a la de Dios. Así que, así Jeremías no haya logrado que el pueblo de Dios lo escuchara, Jeremías hizo algo muy importante y es que obedeció a Dios. Dios le seguía diciendo, ve y dales el mismo mensaje, ve y compárteles el mismo mensaje. Tal vez no lograba resultados con la gente, pero con Dios Jeremías estaba siendo un siervo fiel, estaba siendo diligente. La vida cristiana no se trata tanto de lo que hacemos al exterior, sino de lo que hacemos al interior en nuestra comunión con Dios, en nuestra fidelidad a Dios, en nuestra obediencia a Dios. Lo que verdaderamente le importa al Señor no es tanto lo que ve que podemos hacer, sino lo que pasa en nuestro interior. Y lo que pasa en nuestro interior cuando nos relacionamos o dejamos de hacerlo con Él. Contrario a lo que pudiésemos pensar, la obediencia a Dios por parte de Jeremías no trajo bendición a su vida, sino todo lo contrario, trajo dolor. Jeremías capítulo 15, versículos 10, nos muestra un poco cómo se sentía Jeremías. Dice así, luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? O si hubiera muerto al nacer, en todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar, y aún así todos me maldicen. La gente escuchaba al profeta, escuchaba el mensaje que él daba de parte de Dios, y así le respondían. Dice, él se comparaba, ¿no? con un cobrador de impuestos, con un acreedor, con un agiotista, o se comparaba con alguien que le debe mucho dinero a otra persona y aún así decía, a mí me va peor y yo solo estoy dando el mensaje de Dios. Si avanzamos unos capítulos más en el capítulo 20 de Jeremías, versículos 1 y 2 dice así, cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era el oficial principal de la casa del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que golpearan al profeta Jeremías y que lo colocaran en el cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín junto a la casa del Señor. Imagínense esta situación. Compartía el mensaje y la gente lo mandaba a golpear. ¿Cómo sería de duro y de difícil lo que él decía, que la gente lo recibía súper mal? Aún así, a sabiendas de todo esto, aunque él se expresaba y decía, Señor, ¿por qué me sigues pidiendo que comparta una y otra vez lo mismo? Él decía, y lo podemos ver en el versículo 9 del mismo capítulo 20, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, pero no puedo hacerlo. Miren qué importante esto y qué valiosa lección, porque a pesar de que los resultados no eran los que él esperaba, a pesar de que lo que él estaba haciendo aún para él mismo era un aparente fracaso, él decía, aún así, con todo esto que estoy viviendo y golpeado y lastimado y odiado por todos, aún así, si el Señor me pide que hable, voy a seguir haciéndolo porque hay algo aquí adentro que no me deja quedarme callado. Tengo que hacer lo que el Señor me está llamando a hacer. Lo que podemos entender entonces es que el aparente fracaso de Jeremías es un llamado que Dios estaba dándole exclusivamente a él y ese era el camino que Dios había escogido para su vida. Tal vez no es el mejor camino ni lo que él quería, pero recuerda, Dios es soberano y en su soberanía esto era lo que Dios necesitaba hacer a través de Jeremías. Entonces sí, Dios tiene grandes planes para ti y para mí, pero no podemos medir
su grandeza por el éxito aparente, sino por la obediencia a su llamado y a su palabra. Los planes de Dios son reales y Dios tiene planes para todos nosotros. Pero tal vez a nuestra mente o a nuestro parecer, el resultado de los planes de Dios en nuestra vida puede no ser lo que nosotros quisiésemos que fueran, pero si estamos siendo diligentes y si obedecemos a Dios, van a ser lo que Dios necesite que sean con cada uno de nosotros. Si tuviéramos que vivir lo que Jeremías vivió, si tuviéramos que seguir haciéndolo una y otra vez, año tras año, aunque los planes de Dios incluyeran sufrimiento, incluyeran fracaso, incluyeran falta de resultados, la pregunta es, ¿le seguiríamos siendo fieles a Dios? ¿Seguiríamos obedeciendo su llamado o tiraríamos la toalla? Responder con frustración cuando fracasamos en determinada área de nuestra vida es algo normal. Pero lo que no es normal es que la frustración se convierta en nuestra compañera fiel. Esa compañera fiel tiene un problema y es que controla nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Es entonces cuando nos convertimos en esa persona que camina con una nube gris sobre su cabeza y responde con oscuridad y responde con pesimismo, con crítica, con juicio ante todo lo que recibe. Qué pereza es tener esas personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Que ante todo encuentran el pelo en la sopa, nada los complace, nada los satisface. Peor aún, reflexionemos si no somos nosotros mismos esa persona que se ha acostumbrado a hacer de la frustración su compañera y no nos damos cuenta cómo con nuestros comentarios y nuestras acciones estamos también afectando la vida de los demás porque nos hemos vuelto personas que transmiten eso, frustración, desencanto con la vida, que no pueden disfrutar de las cosas más simples que Dios nos regala. Caminar con frustración es un problema porque nos hace centrarnos en nosotros mismos, en nuestras propias necesidades y nos olvidamos que Dios es soberano. Job, cuando empezó a enfrentar calamidad, su esposa le dijo, ¿dónde está Dios? Y Job le respondió, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Job había aceptado en su corazón que en la vida podemos recibir tanto cosas buenas como cosas malas. Y no por el hecho de recibir algo malo, él decía Dios no está o Dios no existe. Él simplemente aceptaba que era parte de la realidad del ser humano. Asimismo, debemos pedirle a Dios que ponga ese mismo sentir en nuestro corazón de aceptar, como decía el salmista, que Él es el que reina. El Señor reina, el Señor es soberano. Cuando yo entiendo en mi corazón que Dios es soberano, aprendo a aceptar las situaciones de la vida. No solo las buenas, sino cada situación en mi vida. Las buenas, las regulares, las maduras, las peores. Empiezo a aceptar que Dios es soberano y que nada se sale del control de Dios. Que aunque yo no entienda, que aunque yo no pueda ver resultados, que aunque me considere un fracasado, Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de la creación y nada se escapa de sus manos. Una de las principales razones por las que respondemos tan mal al fracaso es porque nos hemos olvidado que somos seres humanos y nos hemos convertido en lo que alguien define hacedores humanos. Y un hacedor humano es aquella persona que encuentra su identidad en lo que puede hacer. Cuando somos orgullosos, nuestra identidad se encuentra entonces en lo que podemos hacer, en lo que hemos alcanzado, en lo que nos hemos convertido. Estas cosas son las que nos dan valor. Solo cuando tengo el primer lugar, entonces me siento exitoso. Solo cuando logro lo que me propongo, me siento realizado. Si no logro lo que me propongo, si no logro lo que quiero hacer, entonces me siento un fracasado. Y hemos definido o reducido nuestra identidad a lo que hacemos porque se nos ha olvidado lo que somos.
Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Él da gracia con seguridad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Una señal de orgullo en nuestro corazón es entonces la manera en que respondemos al fracaso. Si fracasar nos hace sentir perdedores, nos hace sentir lo peor, nos deprime, nos cambia nuestras emociones, es porque nos hemos también convertido en personas orgullosas. Y no es fácil reconocer que somos orgullosos, o a veces el orgullo se manifiesta de una manera muy sutil y diferente en nuestras vidas. Debemos aprender a responder entonces con humildad, porque solamente la humildad nos va a permitir volver a Dios. Nosotros no valemos por lo que somos, no valemos por lo que hacemos, valemos por a quién le pertenecemos. Somos definidos por a quién le pertenecemos y como hijos de Dios le pertenecemos a Dios. Y es Dios quien a través de Cristo, a través de Jesús, da valía a nuestra vida, da sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:20, Dios nos compró a un alto precio. Somos ahora suyos, le pertenecemos. Y al ser suyos, Él es quien nos da valía. No nos puede seguir dando valía nuestros logros, nuestros resultados. Nuestra valía debe provenir de nuestra relación con Dios. Algo que no podemos olvidar es que nuestro fracaso no es el fracaso de Dios. Lo que a nuestra vista puede parecer un fracaso, a los ojos de Dios simplemente es parte de su plan. En aquello que nosotros fracasamos, Dios puede estar obrando un bien mayor. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Si ustedes recuerdan, Esteban murió apedreado. El capítulo 7 de Hechos nos cuenta esta historia. Después de una hermosa exposición en defensa del nombre de Cristo, la respuesta de quienes estaban escuchando este mensaje fue apedrear a Esteban. Y Esteban, dice la Biblia, miró hacia el cielo y entregó su vida en el nombre de Jesús y a causa del Evangelio. Esteban apenas estaba dando sus primeros pasos como líder, como mensajero de la palabra del Señor. Y pudiésemos decir, murió muy joven, murió muy pronto, pudo hacer muchas cosas más. Pero su muerte fue necesaria porque a través de su muerte los apóstoles empezaron a obedecer el mandato que Jesús les había dado a través de la Gran Comisión. Jesús ya les había dado la instrucción de salir a todo el mundo a compartir el Evangelio, pero ellos seguían ahí en Jerusalén, en Judea y no habían salido de estos lugares. A través de la muerte de Esteban, ellos tomaron la decisión de empezar a obedecer a Dios y el mensaje del Evangelio empezó a expandirse, a multiplicarse de una manera sorprendente. También es en este capítulo 7 de Hechos donde encontramos a Saulo, de quien hablábamos la semana pasada. Lo encontramos por primera vez. Dice que las ropas de Esteban, una vez que fue apedreado, fueron entregadas a un hombre joven llamado Saulo. Qué interesante que tal vez esta situación encendió también a Saulo y dijo, yo voy a seguir defendiendo el nombre de Dios y voy a castigar a todos estos cristianos herejes que andan diciendo lo que no es. Y como hablábamos la semana pasada, Pablo emprende esa misión de acabar con los cristianos y en el desarrollo de su propósito se encuentra con Jesús, nada más y nada menos que lo detiene en el camino y le cambia el plan, le cambia el propósito y cambia su vida de manera significativa. Entonces no te olvides, nuestro fracaso no es el fracaso de Dios. Dios es soberano y con cada circunstancia, con cada situación que atravesamos en nuestro día a día, Él está entretejiendo su plan para nosotros. Aprendamos a ver a Dios en medio de cada circunstancia. Aún en estos momentos donde puedes sentirte fracasado, pídele a Dios que te permita ver lo que tus ojos no pueden ver.
Y de esto se trata tener una visión espiritual de la vida, que aprendamos a ver con los ojos del Señor, que aprendamos a ver con los ojos espirituales, que aprendamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Preparando este tema que estamos recibiendo, encontré algo muy valioso y es lo que voy a compartir a continuación. Dice aquí en pantalla lo que revela el fracaso. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Hay algo muy valioso que revela el fracaso en nuestras vidas y es si en nuestros corazones hay idolatría. Y la idolatría tiene que ver con rebeldía. La idolatría produce en nosotros una adoración incorrecta. Esa adoración incorrecta se enfoca en cumplir nuestros propios estándares de lo que creemos está bien para nosotros, o simplemente en hacer las cosas para agradar a los demás o por buscar la aprobación de los demás, olvidando por completo que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. La adoración incorrecta produce una identidad incorrecta. Si nuestro corazón está centrado en adorarnos a nosotros mismos, en lograr que nuestros caprichos se cumplan, en hacer que nuestros planes, nuestra visión de lo que está bien se cumpla, entonces estamos dejando de lado a Dios y nos estamos centrando en nosotros mismos. Muchas veces nos sentimos tan mal cuando fracasamos por una razón muy particular y es que nuestro ego fue herido. Y si nuestro ego está herido es porque hay orgullo en nuestro corazón. Y ese orgullo nos está llevando hacia la dirección incorrecta. Recuerda entonces, la adoración incorrecta produce en nosotros una identidad incorrecta. Nuestra valía, como lo dijimos hace un momento, entonces ya no proviene de quien Dios dice que somos, sino proviene de las cosas que hacemos, de lo que podemos alcanzar o de lo que podemos lograr. Piensa entonces por un momento si el fracaso o los fracasos de tu vida te están mostrando que eres una persona egocentrista. Te están mostrando que eres una persona egoísta que busca únicamente su bienestar y que no está caminando en la misma sintonía o en la misma dirección que Dios desea que caminemos. Aunque tengamos un corazón idólatra y egocentrista, hay una buena noticia, y es la mejor noticia de todas. Es que en Cristo somos amados, somos perdonados y somos aprobados. El amor de Jesús por nosotros es tan grande que nos amó y ese amor nos lo manifiesta a través del perdón de nuestros pecados. Y el perdón de nuestros pecados nos hace justos a los ojos de Dios. Es decir, somos aprobados ante Dios gracias a la obra de Cristo en la cruz. Es una buena noticia entonces que los fracasos en nuestra vida son oportunidades para recordar quién es Dios. Fallar nos recuerda que en última instancia no tenemos el control de nada. Pero esto no está mal porque no necesitamos tener el control de nada. Lo único que necesitamos es conocer a quien tiene el control de todo. Colosenses 2:10, la primera parte dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. En Cristo, tú y yo estamos completos. No necesitamos nada más. A los ojos del mundo, no necesitamos ser exitosos. Necesitamos ser exitosos a los ojos de Dios. Y para ser exitosos a los ojos de Dios, entonces tenemos que enfocarnos en la adoración correcta. Porque la adoración correcta produce en nosotros una identidad correcta. Y la adoración correcta es cuando ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida.
Es cuando ponemos a Dios como Señor y autoridad de nuestra vida. Es cuando le pedimos a Dios que dirija nuestros pasos. Y esta tarea la hacemos diariamente. Cada día el Señor nos da una hermosa oportunidad de rendirnos a sus pies, de decirle, Señor, yo no puedo más tener el control de mi vida. Por tratar de tener el control de mi vida, estoy como estoy. Guíame, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. La adoración correcta es aquella adoración que está centrada en Dios y únicamente en Él. Y la adoración correcta pone en nosotros esa identidad correcta, que es la identidad que tenemos por quienes somos en Jesús. Recuerda, el precio que pagó Jesús por ti en la cruz fue tan grande que cubrió cualquier deuda que pudiésemos tener con Dios. Y ese mismo precio que Él pagó, que fue tan grande, nos hace hoy valiosos a los ojos de Dios, porque Él ve a su Hijo en nosotros. Recuerda entonces que nuestros éxitos no constituyen nuestra identidad. Nuestra identidad proviene única y exclusivamente de Jesús. Nuestras fallas, nuestros fracasos representan oportunidades para recordar que jamás podremos cumplir los estándares de nadie. Cualquier estándar humano que nos tracemos no es suficiente. Pero no necesitamos cumplir esos estándares porque Jesús ya cumplió por nosotros. El mayor estándar de santidad delante de Dios. Si Jesús no hubiese vencido en esa cruz, cada vez que falláramos, cada vez que fracasáramos, no tendríamos esperanza, estaríamos perdidos. Pero gracias a que Jesús cumplió, gracias a que Jesús terminó su obra aquí en la tierra, gracias a que Jesús entregó su vida por nosotros, hoy podemos estar tranquilos, aun si fracasamos, aun si perdemos, aun si sentimos frustración, podemos estar seguros en la soberanía de Dios, en el poder de Jesús y en la obra redentora de Jesús por nosotros. Nuestra valía nos la regala Él. Es gracia, es su gracia la que nos da la libertad de poder sentirnos bien aún en medio del fracaso. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:7, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Así como ustedes ven en la imagen que había ahí, esa noche estrellada, esa noche iluminada, dice la palabra de Dios y esa es nuestra mayor seguridad. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él nunca cambia ni varía. Por eso podemos estar seguros de que Dios no nos va a dejar avergonzar. Por eso podemos estar seguros que nuestra identidad en Cristo es la que es siempre. ¿Por qué? Porque Él no cambia ni varía. Dios es fiel. Dios no miente. Su palabra permanece para siempre. Vamos a concluir este tiempo. Cuando no teníamos nada más que perder, porque ya lo habíamos perdido todo, porque no merecíamos nada, o bueno, sí merecíamos algo y era la muerte como consecuencia de nuestro pecado. Cuando ya no teníamos nada más que perder, Jesús nos rescató. Jesús lo entregó todo por nosotros para devolvernos la libertad que habíamos perdido a causa del pecado. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21, dice este pasaje, Pablo ora por el crecimiento espiritual de la iglesia. Pablo ora por el crecimiento espiritual de los discípulos. Y dice así, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender
como corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Es una hermosa oración. Yo te invito a que la vuelvas a leer con calma en tu casa y a que pienses en todo esto que Pablo deseaba que pasara en nuestra vida. Dios desea que crezcas espiritualmente. Dios desea que conozcas cada día mejor su palabra, porque el conocimiento de su palabra nos ayudará a madurar. El conocimiento de su palabra nos pone a apuntar a lo que Dios quiere que apuntemos. Que empecemos a adorar correctamente para que esa identidad que Él ha puesto en nosotros también se estructure y se fortalezca de la mejor manera. Vamos a orar. Papá Dios, gracias por este tiempo que hemos compartido. Yo te pido que este mensaje que hoy hemos recibido dé fruto, Señor. Yo te pido que tu palabra haya caído en un corazón que está dispuesto a aprender, en un corazón humilde, en un corazón que reconoce que necesitamos de ti. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu sabiduría. Quita toda soberbia, todo orgullo de nuestro corazón que nos engañe de creer que podemos lograr las cosas que queremos por nuestro propio esfuerzo. Que entendamos, Señor, que no hay nada que podamos alcanzar en este mundo que nos dé lo que tú nos puedes dar. Que aprendamos a poner nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, Señor. Ese Dios que no tiene cambio ni variación alguna, que es el mismo siempre. Que entendamos, Señor, que nuestra valía no puede provenir de lo que hacemos. Que si el fracaso nos está mostrando que hay idolatría en nuestro corazón, que podamos acabar, Señor, con esa idolatría que nos lleva a ser egoístas, con esa idolatría que nos lleva a buscar lo propio y no buscar lo que tú quieres que busquemos. Hoy te alabamos, Señor, te damos gracias por cada persona, Señor, que está recibiendo esta palabra. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque también podemos descansar en que tú estás al control de todas las cosas. Enséñanos a soltar el control. No tenemos por qué controlarlo todo, entenderlo todo. Lo único que sí tenemos es que soltarte el control a ti. Tú estás al control de tu creación. Tú estás al control de nuestras vidas. Señor, si hoy solo vemos fracaso a nuestro alrededor, que entendamos que lo que para nosotros es fracaso, para ti simplemente es parte de tu plan. Enséñanos a confiar de tu plan en nuestra vida. Somos seres humanos y queremos siempre lo mejor, Señor, pero a veces lo mejor no es precisamente lo que necesitamos. Si hoy estamos recibiendo tu disciplina, tu trato, gracias por eso, Señor. Enséñanos a verlo como lo que es tu amor sobre nuestras vidas, tu amor buscando que mañana seamos mejor, tu amor usando nuestras vidas también para alcanzar la vida de otros. Señor, que podamos entender, como dice tu palabra, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es tu amor. Bendice nuestras vidas, guarda nuestras familias, nuestros hogares, que estés siempre tú en medio de cada paso que demos en nuestra oración, nuestra petición en esta noche. Señor, te alabamos, te damos gracias, en tu nombre hemos orado. Amén. Bien, hemos llegado al final de este mensaje. Yo te agradezco por haber permanecido hasta el final y te hago una invitación, y es que si crees que este mensaje le puede servir a alguien más, nos ayudes a difundirlo,
a compartirlo. A través de las redes sociales puedes hacerlo, a través de tus contactos en WhatsApp. No tienes que predicar, tienes es que compartir un mensaje. A veces es más fácil, pero a veces también nos da temor aún hacer eso. Enviarle un mensaje a alguien que hable sobre Dios. Nunca sabes qué porción de la palabra puede caer en el corazón de alguien y ayudarlo en el momento que más lo necesita. Yo te animo a que como iglesia trabajes con nosotros y nos ayudes a compartir la palabra del Señor a través de estos medios que Él ha puesto hoy a nuestra disposición. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.